7:12 de la mañana, continuamos, amigas, amigos. Este tema que vamos a abordar ahora surgió de una inspiración, coincidimos los periodistas a veces, porque me daba vueltas este tema, en más de una ocasión lo he comentado a veces en Twitter, y bueno, Diario Expreso lo estructuró a propósito del impacto que tiene el Código de Ética en la administración de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que ni bien posesionado, el gobierno anunció que había establecido un código para todos sus funcionarios, es decir, que era una suerte de política interna para quienes trabajaban en el gobierno. Esto es, que no haya conflicto de intereses, que no haya familia involucrada, en fin, hay una serie de elementos. Entonces, se implementó. Y, bueno, al cabo de año y medio, el titular del Diario Expreso decía: Código de Ética, ni una sola denuncia en un año y medio. Entonces uno se pregunta, bueno, por un lado, suena bien, ¿no? Pero por otro, uno se pregunta, ¿será acaso que eso es así? Y entonces por eso hemos invitado a nuestros, valga la redundancia, a personajes que pueden darnos alguna reflexión sobre el particular. Se trata del abogado Marcelo Espinel, él es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito y ex consejero ad honorem del presidente Guillermo Lasso. Gracias a los dos por participar. A ver, Marcelo, quisiera empezar contigo para que nos digas qué expectativa te generó cuando se anunció sobre este código de ética. Uno decía, caramba, qué bien, quiero decir que desde lo interno habrá una política clara sobre cómo es el manejo de la cosa pública, ¿no? Y al cabo de este año, ¿cuál podría ser tu evaluación en términos generales? Luego iremos aterrizando. Bienvenido, buenos días. Activa por allá. Buenos días, Andrés. Buenos días, Roque. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Bueno, como bien tú dices, al inicio de este gobierno se generó alta expectativa al respecto de este decreto. De hecho, nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentamos una solicitud de acceso a la información pública a los 100 días de haberse instalado el gobierno para que nos entreguen información que evidencie el cumplimiento, la implementación de este decreto. Ha pasado más de un año y medio, Andrés, y esta solicitud de acceso a la información no ha sido respondida. Pedimos información al respecto de las declaraciones de intereses presentadas por los sujetos obligados en el decreto, información no entregada. Pedimos información al respecto del manual para el buen uso y disposición de regalos, y esta información tampoco fue entregada. E incluso es algo tan simple como esto, Andrés. Ayer, de forma acertada, se comentaba en Diario Expreso al respecto de la implementación de este decreto, pero es algo tan sencillo como que un ciudadano en este momento entra a la página web de la Presidencia de la República y puede evidenciar que no existen agendas públicas, no hay una sola actividad agendada por el presidente de la República que el ciudadano pueda conocer qué es lo que está haciendo o no está haciendo, no existen declaraciones de intereses y tampoco existe este portal que se señala ahí, que debería dar cuenta al respecto de los regalos recibidos por las autoridades dentro de nuestro país. Una implementación nula de este decreto ejecutivo que simplemente se quedó en el papel. Roque, lo que hemos escuchado encaja con otros elementos en donde se dice, el presidente nos prometió esto, el presidente se comprometió a esto, dio la palabra sobre esto y finalmente a la hora de la hora parecería que no lo recuerda o que se olvida, que se descuida, y eso impacta negativamente en el gobierno. ¿Qué decir, por ejemplo, de lo que hemos escuchado en este momento, que no existe la posibilidad ni siquiera de acceso a la información? Roque, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto, Andrés y Marcelo, estar en esta charla con ustedes y un saludo a la audiencia. A mí me preocupa pues que una buena intención esté fallando primero en la información, como indica Marcelo. Si bien de lo que yo pude observar en los 3 meses que estuve de asesor ambiental del presidente, que fue una condición para que yo ingrese y no me pidieron una declaración escrita, pero sí que inclusive yo estuve dispuesto a presentar la información de mis bienes y las declaratorias de impuesto a la renta, como se hace cuando uno ocupa un cargo público. Y me dijeron que eso no era necesario, pero que yo tenía que acogerme al código de
conducta y me enviaron el código de conducta para conocerlo, porque yo no lo conocía en su texto completo. Y respondí que sí, que yo estaba dispuesto a cumplir con todas esas condiciones. No hubo un trámite de carácter burocrático, diría yo, de pedirme qué tipo de conflicto de intereses podían haber, o si yo recibí regalos, que por cierto no recibí ninguno, pero no había una metodología, llamémoslo así, para declarar los regalos o cosas por el estilo. Sí me pareció que de las personas con las que yo tuve la oportunidad de tener relación, tenían una actitud muy distinta de la que había visto en gobiernos anteriores, en el sentido de una actitud muy honesta en lo que venían haciendo. Esa fue mi experiencia, no puedo decir más, pero se veía una actitud de compromiso, de gestión, y me parece que en la presidencia en general tal vez hay una falta de coordinación y de gestión burocrática que, como acaba de explicar Marcelo, debería ser pública, ¿no es cierto? De tal manera que todo el mundo sepa que se está cumpliendo con una norma que en el papel es algo sumamente importante. Sí quiero decir que cuando me propusieron que ocupe este cargo de asesor, que ya lo había sido antes, y tal vez vale la pena mencionar, yo he sido asesor ambiental en 3 gobiernos. Fui asesor de Correa durante 18 meses, cuando dirigí el Yasuní TT con Yolanda Cacabatze y 2 personas más, que éramos absolutamente voluntarios. No se llamaban ad honorem, pero éramos voluntarios. Y luego Moreno nos nombró a Yolanda Cacabatze y a mí asesores cuando hubo el conflicto con la flota china. Y gracias a eso logramos desarrollar el proyecto en Galápagos. Pero ahí no existía una norma que te pedían que cumplas. Simplemente hacíamos honestamente una asesoría nomás. Ahora bien, esto es en cuanto a información, ¿no? Que ese es un capítulo, pero hay otra faceta, Marcelo, que voy a mencionar 2 casos, tal vez el más reciente primero y luego el otro. Por ejemplo, con el exministro Javier Vera, cuyo nombramiento generó suspicacias o un poquito de ruido desde el inicio, y el gobierno persistió en mantenerlo, y además en un silencio, a pesar de las observaciones y la contundencia de algunas de esas observaciones. No expresó ninguna opinión hasta que ya cuando Fiscalía reacciona, hay una inspección en casa, en oficina, finalmente se produce la renuncia. ¿Cómo interpretar este comportamiento del gobierno con un caso tan puntual como este? Realmente sí, llamaba la atención que, a pesar de las alertas por los conflictos de interés de Javier Vera, no dejemos de lado el caso Danubio. A eso voy luego, sí. También el sector de las aduanas. No vemos una actitud inmediata por parte del gobierno para tratar de evitar que se concreten posibles casos de corrupción. Creo yo que lo que menciona Roque es bastante decidor, en el sentido de que se ve en el discurso, en la actitud, la intención de hacer las cosas bien, pero cuando ya deben tomarse decisiones, cuando hay que evidenciar esas decisiones, simplemente al parecer todos prefieren mirar hacia un costado. Y eso hace que el ecuatoriano vuelva a desconfiar de las autoridades públicas, vuelva a desconfiar de las instituciones y debilita la cohesión social. Un detalle aquí que me parece muy decidor, igual tras la intervención de Roque, es que precisamente este decreto lo que manda, Andrés, es a elaborar formatos para poder presentar estas declaraciones de intereses. Manda a elaborar manuales para que se pueda concretar las disposiciones del decreto. Y en su debido momento nosotros también solicitamos que se nos entregue solo el formato que se ha utilizado o solo los manuales, y esta información no ha sido entregada. A mí lo que se me viene a la mente es que nunca se elaboraron los formatos, nunca se elaboraron los manuales, y a los ecuatorianos desde los primeros días nos quisieron pues meter gato por liebre diciendo que se va a combatir contra la corrupción.
Es incluso algo tal vez un poco más conceptual, Andrés, que debemos ver como ecuatorianos, que en el plan de gobierno de Guillermo Lasso se habla de poner el fin a la corrupción. En ningún país del mundo se ha logrado eliminar la corrupción. Claro. Es realmente una mentira decir que queremos eliminar y que vamos a eliminar la corrupción. Lo que se puede hacer es reducirla, se puede combatirla, se pueden implementar sistemas de prevención, detección y sanción de la corrupción, pero no debemos caer en este populismo de querer eliminar un mal que desafortunadamente no se puede eliminar. Hemos estado frente a un gobierno que nos dice querer combatir contra la corrupción, querer eliminar según ellos, pero que al final del día las decisiones no son tomadas. Ok, Roque, hablemos de costo-beneficio, es decir, ¿cuánto impacta negativamente el hecho de que el gobierno, por ejemplo, en el caso del señor Vera, hubiese reaccionado de inmediato y efectivamente hubieras dicho, la verdad, vamos a revisar la historia, no sé qué, y finalmente se comprueba y sale del gobierno? Pero de inmediato, la primera denuncia, antes de que pase tantos meses. Eso, por ejemplo, hubiese impactado negativamente en el gobierno. Ahí está, finalmente hubo un episodio reñido con la ética. O lo contrario, caramba, nos está demostrando que efectivamente lo que dijo es cierto, porque en definitiva llevamos año y medio y el gobierno no reconoce absolutamente nada. Es más, el ministro de gobierno ha dicho que incluso en el caso del señor Vera, pues nada está dicho, ellos todavía como que tienen una actitud de que van a apoyar, digamos, pero que está en manos de la justicia. Es decir, mantienen una actitud absolutamente a ultranza. ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo lo analizas? Bueno, la famosa frase que la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer ser. Claro. Las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay varias señales que debe el Estado ser sensible, totalmente sensible. Una de las razones por las que presenté yo la renuncia es porque a la más mínima duda que hubo de que un asesor honorífico pueda aprovecharse del cargo, dije, señores, yo no estoy para eso, aquí está mi renuncia, y al día siguiente el presidente tenía la renuncia sobre su escritorio, porque no puede haber la más mínima duda, me parece, claro, de una persona honesta respecto de su moral. Y la actitud, me parece, de los gobiernos debe ser esa. Cuando le pide a un ciudadano que colabore, el presidente debería decirle, aquí no va a haber corrupción bajo ningún concepto. Y desde ya te debo decir que si hay la más leve sospecha, tienes que presentar la renuncia al día siguiente. O sea, no es que es al revés, que ese ha sido el estilo correísta, ¿no? Demuéstrenme que he robado, claro, y entonces recién ahí me retiro. No, aquí es la más mínima sospecha de ello, provoca esta crisis, y así tiene que ser. Yo sé que eso trae consigo unas consecuencias muy complicadas en la administración pública, porque también la oposición puede comenzar a plantear dudas sobre todos los funcionarios, pues entonces tendrán que renunciar y tendríamos crisis de gabinete cada semana. Claro. O sea, esto también hay que comprender. Pero yo creo que en el caso que ustedes citan, ha habido demasiada bulla como para que no se tome en cuenta el dicho que cuando el río suena, piedras trae. Entonces yo creo que por ahí debería actuar el gobierno mucho más aceleradamente, y eso genera confianza, pues porque indica que los elementos sospechosos, a lo menos, deben retirarse del gobierno, ¿no? Esto es importante. Lo que sí debo aseverar, y esto es experiencia mía, es que sí noté que habían muchos funcionarios que actuaban con enorme honestidad, entrega y patriotismo. Esto debo decir, pero no pongo la mano al fuego por los funcionarios de ningún gobierno, pero sí pude ver que con quienes yo tuve gestión tenían una actitud absolutamente honesta, importante y patriótica.
Ok, ahora vamos al otro punto o caso que ya mencionaba Marcelo, que el denominado caso Danubio, en el que se presumía la venta de cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero en aduanas, Petroecuador, en el Ministerio de Agricultura. De hecho, se mencionó al ex consejero presidencial en asuntos bananeros, Juan José Pons. Él dijo en su momento que se habían tomado el nombre, pero resulta que no nos dicen finalmente qué pasó, qué información o qué investigación hubo de por medio, es decir, si todo fue una mentira, pero no nos dicen tampoco aquello. Entonces nos queda una sensación de qué es que habrá sido aquello. No sé si me explico. Además está esta Secretaría Anticorrupción de Gobierno también, que parece no funcionar en esa línea, es decir, que no investiga casos, ya lo he dicho, sino que va a crear un marco legal para prevenir la delincuencia, pero caramba, no sé si eso es lo que se requiere. Pero en fin, Marcelo, ¿cómo ves este tema del caso Danubio en concreto? A ver, yo creo que hay sanciones que están en el orden de la justicia ordinaria y sanciones que están en el ámbito político. Y las sanciones que están en el ámbito político están bajo la voluntad del presidente de la República. Si el presidente de la República se da cuenta que existe probablemente un manejo irregular de la cosa pública que está afectando la imagen de su gobierno, es sencillo que él simplemente solicite la renuncia o que disponga que se culminan las funciones de este individuo que puede estar involucrado en esto. Pero el ver que el presidente de la República en constantes ocasiones bajo el discurso de el respeto al Estado de Derecho mencione que está en las manos de la justicia ordinaria, más bien parece un lavado de manos. Más bien parece una actitud en la cual él quiere ganar tiempo para que se pueda continuar, en este caso, con esos funcionarios que probablemente puedan ser de su confianza o exista algún tipo de relación que él desee cuidar. En ese sentido, pues también lo que tenemos que hacer, Andrés, es que si es que estos casos ya están en la justicia ordinaria y sabemos que la actitud del presidente de la República es la que acabo de describir, ¿qué está pasando con la justicia ordinaria? Estos casos ya se están investigando en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía debería tener la premura adecuada, la celeridad procesal debida. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos tengamos resultados. Los ecuatorianos creo yo que estamos más que cansados que la investigación de los casos de corrupción y la sanción de los casos de corrupción tome realmente una cantidad de tiempo que va más allá de lo que cualquier individuo debería esperar. Y aquí ya no es un tema de respetar los tiempos procesales. Existe la posibilidad de que la Fiscalía tenga una actitud mucho más célere en la investigación de casos. Claro. Incluso se me viene un tema a la mente, Andrés, que alguna vez lo discutimos en otro espacio. Hasta el año pasado existían más de 70 investigaciones en contra de asambleístas del periodo anterior y del periodo actual. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Entonces, el combate a la corrupción no está solo en manos del Ejecutivo a través de un decreto presidencial, sino también en manos de los organismos que corresponden a la administración de justicia de nuestro país. Y finalmente, la Secretaría Anticorrupción. Vamos un año y medio en el cual se sigue desarrollando política pública, un año y medio en el cual se sigue pretendiendo construir normativa para generar ecosistemas de prevención y sanción de la corrupción. Ojalá que no culminemos el gobierno y se siga trabajando en este desarrollo de normativa en lugar de tener resultados concretos que nos ayuden a dejar bien cimentadas las bases de un ecosistema eficaz de prevención, detección y sanción. Quiero seguir en esta línea y con esto ya vamos en la parte final, Roque, de la reacción del presidente Lasso frente a estos episodios. Recordemos, para hacer una comparación, cuando el presidente tuvo esta intervención tremendamente apasionada, eufórica, a propósito del supuesto chantaje que habría recibido su gobierno por parte de varios asambleístas. Pocas veces se lo ha visto tan exaltado al presidente Lasso. Pero en casos como los que hemos mencionado, guarda absoluto silencio, que por cierto, luego de esa intervención pasaron los días y reconoció que no había tenido la información pertinente y por lo tanto desechó aquellas acusaciones, lo cual ya deja mucho que desear viniendo de un presidente, ¿no? Es decir, que alguien lo diga en la calle, pues está bien, pero uno presume que debe un presidente tener mayores elementos antes de decir semejantes cosas. Pero en fin, el tema es que ocurrió aquello, pero no sucede algo parecido. A mí me gustaría verlo indignado, decir que en mi gobierno ha ocurrido algo y entonces en este momento le pido la renuncia a tal persona. Yo creo que ganaría su imagen, sin duda, en términos de su fortaleza a lo interno también. ¿Qué cree usted? Andrés, vivimos una época de unos niveles de corrupción tan brutales
y que afectan de tal manera el funcionamiento del país que todos, y especialmente el gobierno y especialmente el presidente de la República, tiene que asumir una posición exageradamente fuerte en ese campo. Comprendo. Corriendo el riesgo de ser hasta cierto punto algo injusto. Pero vuelvo otra vez a la frase del César, ¿no es cierto? Hay que aplicar esa fórmula. La fórmula es que a la menor duda usted no sigue colaborando con el gobierno y además que se investigue. Son las dos cosas que hay que facilitar. Si hay esa actitud, primero se provoca un efecto sumamente positivo, porque el mensaje que está dando el presidente no solo es a la ciudadanía en general, sino a todos sus colaboradores de todos los niveles. Claro. Que a la más leve información de corrupción hay una medida drástica del Ejecutivo, no esperando la parte jurisdiccional, que sabemos que funciona como tortuga, ¿no? Que nunca avanza eso. Y hay un nivel de corrupción, pero brutal, ¿no? Esto ya lo vemos todos los días. Entonces yo creo que hay que exagerar. Comprendo. Hay que ir mucho más allá y hay que poner sobre aviso a todos los colaboradores que esa va a ser la política. Si es que desde el más alto nivel se transmite este mensaje, les garantizo que la corrupción baja sustancialmente. Si es que desde el más alto nivel, presidente y vicepresidente, que fue el caso del caso de Correa, ¿no es cierto? Están metidos en la corrupción, el resto pues dice, ese es el estilo de la gestión, así mismo hay que hacerla, ¿no? Entonces, tiene que ser una medida drástica que sale del presidente y lo ejecuta con el riesgo de que amigos, colaboradores, sufran las consecuencias de ello. Y por eso, al momento de invitarles a que colaboren, hay que decirles, esta va a ser la política. Si estás de acuerdo en colaborar dentro de este marco, así es, venga a colaborar, usted es invitado, y si no, no. Y de tal manera que el momento que esto suceda, guerra avisada, ¿no es cierto? O sea, ya no pasa nada. Yo creo que esa es la actitud que debe asumir un presidente de la República en general, y muy especialmente este rato, donde tenemos que combatir la corrupción por donde venga. Esto creo que sería un mensaje clarísimo que salga del más alto nivel. Quiero agradecerles, el tiempo ha concluido y debo despedir ya este segmento. Me quedo yo mismo picado, pero bueno, capaz la gente también para una próxima retomar este tema, porque hay muchos elementos, detalles que podrían servir también para otras reflexiones. Por ahora, insisto, es todo. Quiero agradecerles por esas valiosas reflexiones al abogado Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y al economista Roque Sevilla, político, exalcalde de Quito, exconsejero ad honorem del presidente Lasso y los dos gobiernos anteriores, ¿no? Lo ha dicho él también, nos ha recordado. Gracias por haber participado, que tenga una buena tarde y día en general.